queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 88 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del presidente de la República, por el cual hace presión a la urgencia que califica de discusión inmediata para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Un oficio de la Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto iniciado en moción que modifica el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de los tribunales militares aquellas causas que involucren a soldados conscriptos. Un oficio mediante el cual la ministra del Interior da respuesta al oficio 178 que le envió esta comisión, en el cual le pedíamos dar, a nombre de esta comisión, los agradecimientos y reconocimientos de gratitud y aprecio a las fuerzas de orden y seguridad por la labor desarrollada ante los devastadores incendios que azotaron al país. La señora ministra informa que esos agradecimientos han sido transmitidos oportunamente a las autoridades respectivas y realizadas en las actividades propias de dichas instituciones. Un documento del investigador señor David Hardy, mediante el cual expone sus comentarios y apreciaciones generales desde la perspectiva de la práctica nacional sobre los aspectos más relevantes contenidos en el estudio del King's College London denominado Algunos criterios para la reforma del sistema de inteligencia del Estado en Chile, documento del que se había dado cuenta en la sesión 88 del pasado martes 9 de julio. Y añade que los criterios mencionados en el estudio del King's College son un valioso aporte y en gran medida todos ellos están en línea con lo que actualmente se ha avanzado en el proyecto. Luego, en quinto y sexto lugar, se ha recibido reporte de defensa nacional elaborado por el área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a las semanas del 8 al 15 de julio de 2024 y del 15 al 22 de julio de 2024. En séptimo lugar, se ha recibido un informe de defensa nacional elaborado por el área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre restricciones laborales a los jefes de inteligencia. Este informe fue elaborado a solicitud de esta Comisión de Defensa en relación con los eventuales límites o cortapisas que encuentran los directores de agencias de inteligencia a nivel internacional al momento de dejar sus cargos. ¿Hay que firmarlo? No, hay que no. Estas son para firmar. Y en octavo lugar se ha recibido otro informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborado por el área de asesoría técnica parlamentaria, también elaborado a solicitud de esta comisión, el 30 de mayo pasado, sobre normativa y práctica del sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, que comprenden el material bélico, infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento y el rol que ha jugado el Congreso a la fecha. Y finalmente, una nota del jefe del Comité Social Cristiano de Independientes, por medio de la cual indica que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión y en la de la tarde por el diputado Johannes Kaiser. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Estoy firmando las indicaciones que hemos acordado durante, para que las voy a hacer circular para que las puedan suscribir todos los diputadas y diputados. Ahora bien, necesito no recabar la unanimidad porque puede ser atribución incluso del presidente de la comisión. El presidente de la República en días anteriores señaló que le dio discusión inmediata a este proyecto, que son 6 días. Yo hablé con el presidente de la República y con el subsecretario, que nos va a acompañar en breves minutos más, señalándole la inconveniencia de dar curso a ese plazo, dado que nosotros estamos sacando un gran acuerdo en esta materia y yo quiero, y creemos, y también el Ejecutivo así lo compartió, la necesidad de reforzar el mismo. Señalado lo anterior y dado la complejidad, bienvenido subsecretario, señalado la anterioridad, la complejidad de la discusión, más que aumentar las sesiones legislativas propiamente tal, creo que se hace necesario un compromiso por parte de la Comisión de aumentar las sesiones prelegislativas. Nos estamos demorando
mucho y bien en discutir todos y cada uno de los puntos. Entonces, con el objeto de avanzar los días martes en la sesión extraordinaria, tanto en la mañana y en la sesión ordinaria de la tarde, es que les quiero solicitar su concurrencia, y si no es la de ustedes, la de sus asesores, al menos en esta etapa, para seguir sesionando prelegislativamente, tanto los días jueves en la tarde en La Moneda, como los días lunes a partir de las 11 de la mañana en esta sede, de tal forma de llegar con el suficiente material para cumplir con las 5 horas que tenemos de sesión preestablecidas y poder votar y avanzar, digamos, lo más rápido posible. Y si en el transcurso de la discusión vemos que hay cosas de muy fácil despacho, bueno, las incluiremos, digamos, para poder votarlas en las sesiones ordinarias y extraordinarias, de tal forma de, si bien es cierto, no cumplir con los 6 días, pero apurar el tranco. Yo creo que la ciudadanía, si bien es cierto, este proyecto, tal como lo he indicado yo por la prensa y muchos de mis colegas por esa misma vía, y en personal, conversándolo con el subsecretario y con el presidente de la República, esto no va a solucionar el problema inmediato, pero sí va a construir una institucionalidad que nos va a hacer generar una prevención hacia adelante sobre la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado que hoy día azota nuestro país. Dicho lo anterior, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, respaldar absolutamente lo que usted está planteando. Nosotros, este es un proyecto que hay que decir la verdad, o sea, fue primero, este proyecto fue ingresado en el gobierno del presidente Piñera. Todos sabemos la historia en ese momento. El subsecretario, por su intermedio aquí presente, nos solicitó en su momento que pudiéramos abrir el proyecto para poner una indicación sustitutiva, en fin. Eso se hizo en su momento, el gobierno se demoró en presentar esa indicación, eso es así también. Luego de eso presentaron un proyecto, ese proyecto tuvo muchas críticas de todos los sectores, y después, cuando ocurre el asesinato de los 3 carabineros en Los Álamos, el gobierno nos pide nuevamente discutir con suma urgencia este proyecto, y presenta el proyecto justamente el día que íbamos a comenzar, y por eso en definitiva no se comenzó a discutir. Usted además tomó esa decisión. Entonces, para que transparentemos esto, a ver, todos estamos empeñados, y creo que aquí se ha hecho un esfuerzo de todos por sacar bien este proyecto. Y lo peor que podemos hacer ahora es equivocarnos. En este proyecto no nos podemos equivocar, pese a que se puede mejorar, lo más seguro es que hubiera mixta, pero creo que sería una irresponsabilidad de parte nuestra, por dar solamente una señal mediática de decir esto lo vamos a hacer a mata caballo, como usted lo señaló. Por tanto, yo concurro con lo que usted está planteando, que trabajemos prelegislativamente como se ha hecho hasta ahora, se ha hecho bien, y hemos logrado avanzar en eso, porque de lo contrario, sesionemos, pero sin trabajo prelegislativo, y eso nos va a llevar horas, y lo más seguro que vamos a estar aquí, podemos estar semanas y finalmente no sacar el proyecto. Yo creo que lo mejor ha sido la metodología que usted ha planteado, y yo en eso lo respaldo, pero también para que transparentemos bien esto. O sea, transparentémoslo bien. Este proyecto ha tenido ese trámite. Sobre la leche derramada no podemos ya seguir llorando, sino que lo que podemos hacer es justamente mejorar los tiempos, y creo que la propuesta que usted hace es la adecuada. Diputado Carter, recordarle a la Comisión que en la práctica el proyecto que estamos legislando es un proyecto que está desde el 18 y 19 de abril. Si bien es cierto, el tema está desde el 2018, pero lo que estamos legislando lleva 2 meses y medio, 3 meses. Diputado Carter, diputado Kaiser y diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al subsecretario, a los asesores, a la señora Analia Olarte, y querer decirle por su intermedio, presidente, al subsecretario que converse con el presidente y que le haga entender de que poner urgencia a este proyecto es igual a nada. Porque no es un proyecto que nosotros, si mañana lo hiciéramos pasar a la sala y se lograra, lo mejor de los casos, aprobar y promulgar,
tenga una acción inmediata. Hoy día lo que necesitamos es entregarle un buen proyecto para que esta ley en el futuro avance y podamos lograr poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico y un montón de cosas que se escriben en esta ley y que son parte de lo que estamos hoy día discutiendo. Y pedirle también al subsecretario de que le diga al presidente, hoy día la forma de poder combatir a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, pasa en lo inmediato por cosas más simples. Por ejemplo, cambiar el presupuesto y entregarle más dinero a los carabineros. Por ejemplo, entrar un proyecto de ley para que los carabineros y la PDI no tengan que año a año entregar un presupuesto, sino que sea bianual, pareciéndose mucho a lo que es las Fuerzas Armadas, para que tengan más tiempo para poder rendir. Entregar otro tipo de herramientas que podrían ser más rápidas de acceder, mayor capacidad operativa, por ejemplo, a la Fiscalía. Pero cuando, muy bien decía el diputado Joanet, solo para la galería decir, vamos a acelerar este proyecto, después cuando lo aprobemos, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? Subsecretario, por su intermedio, señor presidente. Mire, sí, vamos a acelerar los tiempos de acción para que de aquí no a 10 años, sino que a 2, 3 años pueda esta ley estar funcionando completamente. Y en 2, 3 años más la situación ya va a ser diferente. Si no hacemos nada hoy día, lo más seguro es que va a ser peor. Si hacemos algo en la línea de lo que le he dicho al subsecretario, tal vez va a ser mejor. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Tratemos de ser lo más breve y conciso posible. Si bien es cierto, estamos hablando sobre la cuenta, pero estos son temas varios, pero son necesarios. Yo a las 11 corto el diálogo por una sola razón, porque tengo un compromiso con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que el subsecretario, 11:45, esté presente en la sede del Senado. Diputado Kaiser, diputado Brito y diputado Sánchez. Señor presidente, solamente hacer presente que incluso desde las oposiciones más recalcitrantes a este gobierno hemos estado siempre dispuestos a cooperar en este proyecto de ley porque lo entendemos necesario y sabemos también que tanto el subsecretario como la asesora, la señora Analía Uriarte, comprenden que el trabajo legislativo que no hagamos acá se va a tener que hacer en otra instancia y si no se hace en otra instancia y sale, me disculpará, señor presidente, un injerto mono con alambre púa de proyecto de ley, eso va a demorar la implementación de la propia agencia. Es decir, vamos a tener que volver a traer la ley para acá y vamos a tener que volver a corregirse. Entonces, el hecho de hacer un punto político, de que nos estamos apurando y efectivamente estamos combatiendo la delincuencia desde lo legislativo, puede ser mediáticamente conveniente, pero no lo es desde el punto de vista del resultado que quiere también el gobierno. Yo sé que el gobierno quiere un buen resultado en esta materia. Cuanto menos esa es la impresión que nos han dejado los representantes del gobierno en esta comisión. Entonces yo plantearía que así, y respaldo lo que ha planteado el señor presidente de la comisión, plantearía que sigamos trabajando, podemos intensificar un poco el ritmo, sin duda, pero lo que estamos sacando es algo que ha sido, creo yo, tan transversal como no me lo habría imaginado en un proyecto de ley de esta naturaleza. Y eso significa que va a tener un respaldo también en su implementación que va a ser transversal. Y ese respaldo es esencial desde el punto de vista del presupuesto y desde el punto de vista de la neutralidad de la institucionalidad creada para que pueda esta implementarse lo más rápido posible posteriormente. Entonces, comparto las apreciaciones de los colegas que me antecedieron. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Brito. Diputado Brito, tiene usted la palabra. Y luego el diputado Sánchez. Presidente, yo valoro la presidencia que usted ha tenido en esta comisión porque, a mi entender, y lo he podido constatar, se han ido construyendo acuerdos en materia de institucionalidad que es necesario para poder tener un buen sistema de inteligencia. Lo que sí también es cierto es que, dada esta crisis de seguridad, el Congreso y particularmente esta comisión es el único órgano en todo el país que puede facilitar al fortalecimiento de la inteligencia civil. Por su intermedio, lo que ha señalado el diputado Carter, es cierto que se requiere fortalecer la Fiscalía, el Ministerio Público, pero para eso el gobierno ha presentado un proyecto de ley que está en el Senado que aumenta en 1000 la capacidad de dotación de los fiscales en Chile y de esa manera poder contribuir a la seguridad. Pero lo que no puede hacer el gobierno es tramitar la nueva ley de inteligencia porque eso
lo tiene que hacer en conjunto con la Comisión de Defensa, para lo cual yo le pido que podamos evaluar en esta comisión y solicite el acuerdo para poder sesionar día jueves, viernes, que sea necesario, con tal de poder robustecer la inteligencia civil y contribuir a la estrategia de seguridad del Estado. Muy bien, muchas gracias, en eso estamos. Diputado Sánchez. Y empezamos la... Muchas gracias, presidente. Mire, obviamente toda la voluntad del mundo para avanzar en estas conversaciones para sacar un proyecto de ley lo más rápido posible, pero comparto lo que decían otros colegas, no vamos a lograr sacar esta ley ni en una semana ni en 2 semanas, entonces yo le haría la invitación adicional a esto, adicional que avance el proyecto de ley, al Ejecutivo, por intermedio de ustedes al presidente, señor subsecretario, que si quieren tomar definiciones hoy día, hay algunas cosas que sí se pueden hacer hoy día y que pasan por vía administrativa, y solo por dar algunos ejemplos. Autorizar hoy día recursos adicionales para contratar más gente en la ANI. Eso se podría hacer hoy día. Generar convenio con las Fuerzas Armadas para que sus escuelas de inteligencia formen, al menos por este año o para el otro, a funcionarios de la ANI. Cuestión que se ha hecho en el pasado y que hoy día no sé si es que se está haciendo. Y que las Fuerzas Armadas también manden a uniformados de ellos, especialistas en inteligencia, en comisión de servicio a la ANI también a colaborar. Eso puede, en el fondo, ponerse en funcionamiento, no sé si hoy día, pero en una semana, en un mes, con una rapidez mucho mayor de lo que va a salir este proyecto de ley de inteligencia de aquí del Congreso. Esto va a terminar en mixta, va a tomar tiempo, y yo comparto con el Ejecutivo que hay que dar señales hoy día. No creo que este sea el mecanismo para dar las señales hoy día, creo que sí, con estas medidas que son administrativas, que no tienen que pasar por el Congreso y que le permitiría a la ANI a tener en el fondo una capacidad mayor para enfrentar los desafíos que hoy día son indispensables, creo que con eso sí se daría una buena señal. Entonces yo le hago la invitación a que el gobierno tome esas decisiones que son facultad administrativa, que pasan por el solo presidente de la República, y que avancemos aquí con este proyecto de ley, pero que no esperemos a que salga el proyecto de ley para hacer cambios que hoy día podrían implementarse. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere tomar la palabra, subsecretario? Ni un problema. Le otorgo la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, que como se ha hablado mucho del presidente de la República, me parece razonable poder transmitir la opinión del gobierno. Primero, reconocer y agradecer el trabajo de la comisión. Por supuesto, este no es un proyecto en el cual la posibilidad de legislar y de llegar a acuerdos sea simple. Está del año 2018. Si hubiese sido simple ya sería ley. Es complejo, hay diferencias, y la comisión ha hecho un trabajo que se agradece porque ha procesado esas diferencias con seriedad, con responsabilidad, y la ha transformado en un acuerdo que ha permitido votar prácticamente de manera unánime los artículos que ya hemos votado. Y por tanto, lo primero que quiero hacer es reconocer el valioso trabajo de la Comisión de Defensa. En segundo lugar, no es el espíritu del gobierno pensar que tramitado o despachado este proyecto de ley, incluso del Congreso, se vaya a resolver de manera inmediata los problemas de seguridad. El gobierno no está pensando ni que en el sistema de inteligencia del Estado, ni que el sistema de inteligencia financiera, ni que el Ministerio de Seguridad, ni que la Fiscalía Supraterritorial o el fortalecimiento del Ministerio Público le resuelva el problema al gobierno hoy día. Lo que el gobierno está pensando es el país. Y creemos que el país necesita lo antes posible este tipo de institucionalidad. No para este gobierno, para el país, porque como ustedes saben, probablemente, como muy bien lo han dicho ustedes, no sea este gobierno el que use estas herramientas. Pero el problema que vive el país no va a terminar con una elección, y como no va a terminar con una elección, el país necesita esta institucionalidad. Y lo que el presidente ha hecho, a propósito, creo yo, de la conmoción que a todo Chile le ha producido la situación de homicidios múltiples, es pedirle al país, al propio gobierno y también a los otros poderes del Estado, caminar más rápido. Y caminar más rápido no significa caminar mal, significa tratar de legislar bien, pero tratar de legislar bien más rápido, haciéndose parte de un sentido de urgencia. Y yo creo que ese es la voluntad del gobierno. Aquí se han planteado varios temas que vale la pena en otro momento discutir o tal vez informar, no es, creo yo, el momento. Creo que hay varias propuestas que tienen que ver con propuestas de gestión, propuestas administrativas que no requieren ley, que vale la pena intercambiar opiniones respecto a cuáles se están haciendo, y por supuesto el gobierno siempre está dispuesto a acoger otras. Solo decir que en materia operativa el gobierno entiende que los temas operativos no se resuelven con leyes.
¿ya? De hecho, la reorganización de Carabineros en la región metropolitana no se está haciendo por una ley. Y tener, ¿cierto?, un grupo de tareas que ponga un foco en materia de inteligencia tampoco requiere una ley. Y esas medidas de gestión el gobierno las está asumiendo. Esto tiene que ver con la institución que requiere el país. ¿Ah? Y punto. Y eso es lo que nos importa. Y entiendo que ambos tenemos, me refiero al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, queremos darle sentido de urgencia. Y yo lo único que espero, presidente, valorando el trabajo de la comisión y el planteamiento que usted ha hecho, es que hagamos un esfuerzo de, si teníamos planificado que esto saliera en 3 meses, ¿ah?, hagamos un esfuerzo, digamos, en reducir ese tiempo lo máximo posible, mostrándole al país que tenemos voluntad de trabajar intensamente para dotarlo de un sistema de inteligencia moderno. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. A lo que nos convocamos. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión particular del proyecto de ley originado un mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12.234-02, con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentran presentes el subsecretario del Interior, su equipo asesor, don David Hardy y don Jorge Gatica. Entiendo que venía. Para empezar, le ofrezco entonces la palabra al señor secretario. Gracias, presidente. En la página 49 del comparado se encuentra el artículo 7 quinques y a partir de ahí hay que tomar la discusión de los artículos que proceden. El artículo 7 quinques señala lo siguiente. Son los requisitos para ser nombrado secretario ejecutivo. Dice que para ser nombrado secretario ejecutivo de inteligencia se requiere: A. Ser ciudadano chileno con derecho a sufragio. B. Tener un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste. C. Acreditar estudios especializados en inteligencia o materias afines. D. Acreditar una experiencia profesional de a lo menos 10 años en temas de inteligencia o afines. Y E. Dar cumplimiento a los requisitos generales establecidos en la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ese es el texto contenido en la indicación presentada por el Gobierno. ¿Dónde están las indicaciones? Pero aquí está la copia. ¿Está por lo menos? Respecto de este artículo, se ha presentado una indicación firmada por los diputados Undurraga, Kaiser, Joanet, Hertz y de Rementería, que propone 2 cambios. Uno, en el literal A que hemos leído, reemplazarlo por el siguiente. El requisito de ciudadanía, reemplazarlo por tener la nacionalidad chilena, de acuerdo a lo dispuesto en los números 1 o 2 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Y en segundo lugar, en el literal D, que exige acreditar experiencia profesional, reemplaza los 10 años de experiencia por 5 años y suprime la expresión afines, de modo que solamente la experiencia sea en temas de inteligencia y no en temas similares. Esas son las indicaciones, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre el tema? Se ofrece la palabra en votación. Ah. Ya, perfecto, el Ejecutivo. Gracias, presidente. Para efectos de hacer constar en la historia de la ley, señalar que resulta pertinente reemplazar la letra A y cambiarla por la norma que acaba de leer el señor secretario, en vista de que se trata de los requisitos que se exigen para el presidente de la República, especial hincapié en la condición de chileno. En consecuencia, esa es la razón primera. Respecto del vocablo 10 por 5, se ha estimado que, dado que estamos buscando expertos en inteligencia,
el grupo existente de posibles candidatos o candidatas no es tan extenso. En consecuencia, 5 años es un periodo en que podemos encontrar un grupo de personas más o menos amplio para poder optar a esa designación, y se ha estimado pertinente eliminar la expresión afines a fin de dejar muy en claro que lo que se pretende es una persona con total experiencia y conocimiento de materias de inteligencia. Muchas gracias, señor presidente. Entonces vamos a proceder a votar. Sí, claro, usted puede preferiría que lo hiciera en el minuto de justificar su voto, ya, para que vayamos agilizando el tema. Vamos a votar en una sola votación el artículo con las indicaciones incluidas. Señor secretario, Así y es, tienen el derecho a justificar, digamos, en la votación. Bien, el presidente ha puesto en votación el artículo 7 quinques, contenido en las páginas 49 y 50 del comparado, conjuntamente con las indicaciones a las que se ha dado lectura. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Presidente, valoro mucho los criterios que se han propuesto, tanto en las indicaciones como en el proyecto de ley, que sea nacionalizado chileno, que tenga una experiencia mínima de 5 años y los requisitos profesionales de estudio. Sin embargo, como no queremos que la ANI pierda el vínculo directo con el presidente de la República, no apoyamos la creación del secretario, pero sí que si es que se crea tenga estos requisitos que se solicitan, por lo tanto aprobamos la indicación y el artículo propuesto. Diputado Carter. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Jonet. Presidente, al igual que el diputado Brito, voy a aprobar esta indicación, pero con las reservas que tengo respecto del secretario ejecutivo, que la hemos planteado en otro momento, pero aprobamos esta indicación. Diputado Lee. Apruebo, señor secretario. Diputado Moreira. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Undurraga. A favor, señor secretario. Se han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado entonces el artículo 7º quinque. Solo para la historia de la ley, en este artículo igual nosotros demoramos más de 1 hora y media en ponernos de acuerdo, se votó en 2 minutos y medio. Luego el trabajo prelegislativo sirve. ¿Ah? Procedemos entonces a votar el artículo 7 sexis, para lo cual el señor secretario procederá a leerlo. El artículo 7 sexis se refiere a las causales de cesación en el cargo del secretario ejecutivo de inteligencia. Dice, el artículo 7 sexis, el secretario cesará en el cargo por las siguientes causales. A. Expiración del plazo por el cual fue nombrado. B. Presentación de renuncia voluntaria. C. Petición de renuncia del presidente de la República formulada por intermedio del ministro encargado del Gobierno Interior. D. Incapacidad física o psíquica para el desempeño del cargo. E. Sobreveniencia de alguna causal de incompatibilidad contemplada en el artículo 7.4. F. Incumplimiento grave de sus funciones y deberes. Serán incumplimientos graves, entre otros, la contravención del deber de guardar secreto, el abuso o exceso en el ejercicio de las atribuciones o facultades que otorga esta ley y la infracción grave del principio de probidad administrativa. El secretario, respecto del cual se verifique por el Ministerio a cargo del Gobierno Interior alguna de las causales contenidas en los literales A, B, C o D, cesará automáticamente en su cargo. El secretario que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra E de este artículo será destituido por el presidente de la República a requerimiento del Ministerio a cargo del Gobierno Interior. Respecto a este artículo, los señores Undurraga, Hertz, Kaiser, Joanet y de Rementería
han presentado una indicación para introducir cambios en el literal C con la finalidad de eliminar la expresión formulada por intermedio del ministro encargado de Gobierno Interior. En la letra F han planteado sustituirlo completo por una causal que diga infracción grave del principio de probidad administrativa. Y, en tercer lugar, han reemplazado en el inciso final, están modificando la mención de la letra E para que se refiera a las situaciones descritas en las letras E y F, y reemplaza la expresión final de ese inciso que dice a requerimiento del Ministerio a cargo del Gobierno Interior por mediante el respectivo acto administrativo expedido por el Ministerio a cargo del Gobierno Interior. Esa es la indicación, presidente. Muy bien, entonces, al igual, le otorgo la palabra al diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Estábamos analizando y acá donde se ponen las causales por las cuales cesarían el cargo el secretario, en la letra F es una causal que es bastante amplia y se explica por sí misma. El incumplimiento grave de sus funciones y deberes se ha considerado esto cuando no se guarde secreto, cuando hay un abuso en el exceso del ejercicio de las atribuciones o las facultades que entrega a la ley, y la infracción grave del principio de probidad es reemplazado únicamente por infracción grave del principio de probidad. Yo quisiera poder conocer cuál es el fundamento que lleva a eso, porque dado lo delicado del cargo, me parece que sería más apropiado que esté considerado como un incumplimiento grave el incumplimiento del deber de guardar secreto, por ejemplo. ¿El Ejecutivo tiene opinión en relación al tema? Sí, señor presidente. El Ejecutivo está de acuerdo con el reemplazo del literal F por aquel que ha leído el señor secretario, en atención a que la infracción grave del principio de probidad administrativa no solo contempla las hipótesis contenidas en la indicación actual como está concebida, sino que podría comprender otras conductas que fueren igualmente lesivas a la probidad administrativa. Por lo tanto, es más sencillo de comprender y, por otro lado, puede contemplar hipótesis adicionales a las señaladas en el literal. De esa manera, esta hipótesis es aún más estricta que la existente. Diputado Kaiser. Una sola consulta al Ejecutivo, porque una infracción grave al principio de probidad administrativa es, bueno, efectivamente contempla todos estos elementos. Pero no será que como jefe de servicio en esta materia basta una infracción al principio de probidad administrativa para que el presidente pueda pedirle la renuncia, en vez de que sea grave. Porque en ese caso tenemos que entrar a hacer una ponderación y tenemos que empezar a hacer una especie de proceso interno, y tiene que entrar la Contraloría y tiene que entrar medio mundo a determinar si es grave o no es grave el fallo. En ese caso yo propondría eliminar la palabra grave. Gracias. Ejecutivo. Señor presidente, es del todo atendible lo que señala el diputado Kaiser. No obstante, quisiera hacer presente una circunstancia. El secretario es designado por el presidente de la República en atención a que existe una situación de confianza en ese funcionario. Por lo tanto, la explicitación de estas causales de cese del cargo, en verdad, son indiciarias de aquello que puede considerar el presidente de la República. Por lo tanto, no es mayormente incidente el que diga grave o no. Sin embargo, si la comisión lo estima pertinente, el Ejecutivo está de acuerdo en eliminar el calificativo de grave. No, diputado Brito y diputada Hertz. Presidente, una consulta. Usted sabe, no soy abogado, soy ingeniero por formación, entonces quisiera también tener claro que es considerado hoy una infracción grave al principio de probidad administrativa el no cumplir con el deber de guardar secreto, y quisiera realizar esa consulta. Yo no sé, es considerado un incumplimiento grave del principio de probidad administrativa
el no cumplir con guardar el secreto? ¿Me dice que sí? Entonces sí. Sí. Ah, ya, perfecto. Eso quería yo tener claro. No, Entonces, está muy bien. estando así, comprendo la explicación del Ejecutivo y también comparto la indicación que han presentado. Hagamos lo siguiente. Estaba conversando con el secretario. Votemos el artículo... Ah, perdón, subsecretario, disculpe. Sí, entiendo y tiendo inicialmente a compartir, ¿cierto?, que una falta a la probidad es una falta a la probidad y por lo tanto per se pareciera ser grave y que una persona que cumple un cargo de responsabilidad solo por el hecho de una falta a la probidad eventualmente debería dejar ese cargo. El problema que puede existir, presidente, por eso es que lo quiero plantear, es que todas las instituciones públicas están permanentemente sujetas a la fiscalización. Y por lo tanto un órgano que fiscaliza a las instituciones públicas es la Contraloría, ¿cierto? Y por lo tanto en un servicio público puede haber una mala rendición de cuentas. Voy a colocar un ejemplo, una mala rendición de cuentas en el departamento de la División de Finanzas de esa división y puede considerar que la Contraloría en su informe que eventualmente hay una falta a la probidad. ¿Ah? Entonces, solo coloco ese punto por el hecho de que, para que, como dicen, dejemos claro el punto. Si ese elemento después va a ser ocupado, ¿cierto?, para decir que esa persona tiene problemas de probidad y que tiene que dejar el cargo, entonces lo estamos colocando en una posición de exposición enorme, porque cualquier cosa que pasa al interior del servicio que pudiera ser considerada una falta a la probidad pudiera finalmente ser utilizado como elemento para pedir, ¿cierto?, que se haga uso de sacarlo del cargo por falta a la probidad. Entonces creo que en ese contexto, presidente, creo que es muy importante dejar claro, tal vez ese es el sentido que diga grave, para que no cualquier falta al interior del servicio termine siendo usada, digamos, para cuestionar a una persona que está a cargo de la inteligencia del país. Y esa distinción me parece muy importante hacerla porque, como todos ustedes saben, nosotros nos conocemos, estamos aquí en la Cámara y la Contraloría hace observaciones a los servicios y uno puede tomar esas observaciones y poner en cuestión todo el servicio y al jefe del servicio, independiente que sea una falta que esté en el tercer grado, digamos, del servicio. Entonces, creo que ese es el sentido tal vez de colocar un requisito adicional, que es una falta a la probidad personal, por supuesto, y que es grave para no vincularlo, digamos, a faltas que eventualmente a veces se producen al interior de un servicio, que pueden constituir una falta a la probidad, pero que son, por decirlo así, faltas que se pueden aclarar, que eventualmente se pueden responder a la Contraloría y que normalmente puede ocurrir por acciones de personas que dependen de él y que no son directamente de él. Diputada Hertz y diputado Kaiser. Gracias, presidente. Yo estoy por que la palabra grave se sostenga. Entre otras cosas, la ley sobre la probidad señala que la infracción grave a la probidad acarrea la destitución. Entonces, creo que efectivamente, porque infracción solo a la probidad, pueden haber infracciones leves. Por ejemplo, una infracción en relación a la rectitud, a la actitud de un funcionario. O sea, eso de verdad puede ser, ¿no es cierto?, una causal de, en definitiva, si no ponemos el carácter grave, se puede transformar en una especie de trinchera o de guerrilla para destituir al funcionario público que no nos gusta porque no responde a determinada agenda política. Eso, muchas gracias. Muy bien, diputado Kaiser y diputado Ionet. Muchas gracias. Y con eso les voy a proponer cómo votarlo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, no olvidemos que esta institución va a tener va a tener un estatuto propio, ¿de acuerdo? En el cual nosotros supongo yo que nos vamos a hacer cargo de que este tipo de situaciones que se dan en otras reparticiones públicas no se puedan dar con la misma facilidad, porque estamos hablando de un núcleo especialmente protegido. Ahora, eso sí, la responsabilidad administrativa es como la penal, es decir, es individual. El secretario ejecutivo, en este caso, no necesariamente es responsable por lo que haga un jefe de división. El jefe de división tiene que responder por sus propias faltas a la probidad
si es que las cometiere, pero no tiene por qué hacerlo el jefe del servicio, así como un ministro no responde necesariamente por las faltas a la probidad del jefe de un servicio, ¿no? Puede tener una responsabilidad política, pero no administrativa, a menos de que el propio ministro tenga conocimiento de la situación y permita que continúe. Bueno, en este caso, claro, en este caso sería el presidente de la República. Pero para este cargo, para esta posición específica, evidentemente que la persona que se haga cargo de esta posición no puede dar lugar a ningún tipo de renuncios en esta materia. Entonces, como el tema de la gravedad, por lo demás, es un tema que es justiciable, si es grave, no es grave, si entra dentro de todo un proceso de calificación. El retirar la palabra grave no deja necesariamente en mayor indefensión al jefe del servicio, pero sí lo deja bajo un mayor nivel de control. Y no olvidando tampoco que que se va a crear un estatuto especial para este servicio, es decir, donde ciertas normas que hoy día son de aplicación general no se van a aplicar. Y no se van a aplicar en razón de la naturaleza propia del servicio. O sea, esa es la razón por la cual el retirar la palabra grave no creo que haga un mayor efecto. No estamos retirando la palabra grave, yo creo que hay un malentendimiento, no la estamos retirando. Era una propuesta, efectivamente. No la estamos retirando. Diputado Llanet, por favor. Y con esto... Muchas gracias, presidente. Yo lo mismo en la línea que usted señala. A ver, primero, el que le pide la renuncia cuando en definitiva pierde la confianza del presidente. Sí. Segundo, yo creo que si en algún minuto este funcionario incluso comete una falta administrativa por su proactividad, yo la quiero felicitar. Muchas veces hay situaciones donde funcionarios son sumariados, pero finalmente termina bien, porque en el fondo hay una situación coyuntural que hay que sacar adelante y a veces, en definitiva, entreponer el freno totalmente y finalmente que no se desarrolle una política pública. Y la verdad es que a veces uno agradece que algunos funcionarios, jefes de servicio, se tomen cierta atribución y responsabilidad. Hay varios ejemplos de eso. No estamos hablando de que cometan ilegalidades, corrupción, sino que estamos hablando de personas que dicen, mire, vamos más allá de lo posible, porque en el fondo, y me arriesgo incluso poniendo en riesgo su cargo. Y en este sentido, vamos a tener un funcionario que no tenemos que ponerlo ni con forceps, ni con camisas de seguridad, en fin, para que no va a actuar. Nosotros queremos una persona que actúe en el marco de la ley y por tanto, si el día de mañana en sumario se verá. A veces nos pasa eso con las policías, a veces tenemos siempre esa discusión. Si todos, en definitiva, estuvieran siempre con el freno a mano, todos los policías, la gente de inteligencia se quedaría en su oficina y dejaría que todo pase. Pues. Entonces uno agradece que a veces tomen cierto riesgo los funcionarios, los delegados, en fin, uno esperaría que eso lo hicieran. Entonces, no, yo creo que dejarla como está, presidente. Ok, entonces vamos a proceder a votar el artículo 7 sexy con la letra A, B, C, D, E. Vamos a excluir la F, que es el motivo de la indicación, y todo el inciso segundo que no ha tenido reclamación. Y tercero. Señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación. Bien, el presidente pone en votación el artículo 7 sexy completo con las indicaciones que se han leído, con la sola excepción de la que reemplaza el literal F. Señor. Sí, pero no ha sido reclamado. No está en cuestión. En el literal C, de aprobarse lo que se está solicitando, es que en el literal C se va a aprobar sin la frase que dice formulada por intermedio del ministro encargado del Gobierno Interior. Nadie ha pedido que se vote aparte ese literal. Y de aprobarse por el mismo quórum se entiende rechazada esa frase. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. A favor.
Diputado de Rentería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Undurraga. A favor. Se han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se aprueba en esos términos, haciendo la prevención de que en la letra C, por el mismo quórum, se entiende rechazada la frase final de ese literal. Correcto. Respecto a la cual se había pedido votación separada. Sí. Muy bien, entonces procedemos a votar la indicación de la letra F. Como la indicación es sustitutiva, se pone en votación entonces la indicación que reemplaza la letra F por la que dice F, infracción grave del principio de probidad administrativa. Diputado Kaiser. Me abstengo, señor presidente. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Carter. A favor. Diputado de Rentería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. Abstención. Presidente Undurraga. A favor. Se han obtenido 9 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Se aprueba, por lo tanto, el literal F de la indicación. Muy bien, entonces entramos en la discusión del artículo 7 septies. Señor secretario. El artículo 7 septies señala que el secretario tendrá a su cargo la organización y administración de la Secretaría y estará facultado para celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones institucionales. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, corresponderá especialmente al secretario a. Convocar y presidir el Comité de Inteligencia establecido en el artículo 6 y solicitar la asistencia de los jefes de los organismos y servicios de inteligencia. En el caso de los funcionarios subalternos, la petición deberá efectuarse a través de la respectiva jefatura superior. B. Sugerir al ministro a cargo del Gobierno Interior la propuesta de Política Nacional de Inteligencia de Estado para aprobación del Presidente de la República. C. Coordinar el Comité de Inteligencia del Estado para la elaboración del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. D. Informar al Presidente de la República y al Comité Interministerial el estado de avance y cumplimiento de la Política Nacional de Inteligencia y del Plan Estratégico de Inteligencia, así como el eventual incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente ley por parte de los organismos integrantes del sistema, especialmente en lo referido al deber de entrega de información y cooperación mutua. E. Establecer relaciones con organismos similares de otros países. Y F. Cumplir las demás funciones que esta u otras leyes le asignen. Respecto de las funciones del secretario, se ha presentado una por los señores Undurraga, la señora Hertz y los señores Kaiser de Rentería y Joanet. Primero, una solicitud de votación separada del literal B. Es solo eso, presidente, porque la segunda petición irá a reemplazar comité por consejo en la letra D, cosa que ya se había aprobado previamente. Votación separada del literal B. Antes de darle la palabra, diputado Sánchez, quiero preguntarle el objetivo al Ejecutivo sobre el literal E. ¿Qué significa, sobre el literal E, qué significa establecer relaciones con organismos similares de otros países? ¿Eso es compartir información o mantener una relación diplomática, por así decirlo? Sobre el punto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo para complementar, porque me llamó también la atención. Yo creo que aquí tiene que ver también mucho con el rol que finalmente le vamos a querer dar a la ANI y el rol que finalmente le vamos a querer dar a esta Secretaría General.
entender bien también no solo la naturaleza de esa información que se va a intercambiar, sino por qué este rol tendría que cumplirlo la Secretaría General, y si esa comprensión de organismos similares va a incluir aquellos organismos que desarrollan funciones operativas de inteligencia, que no sería el caso, porque la ANI sería la que desarrolla esa función operativa. Entonces, entender si es que tanto la ANI como la Secretaría General van a desarrollar estas relaciones con organismos similares de otros países, y entender bien si es que eso se estaría haciendo en simultáneo, que por las señales que hicieron los asesores entendería que esa es la idea. ¿Cuál es la necesidad de que tengamos en esta materia de inteligencia dos organismos en paralelo realizando esta labor de relaciones internacionales que yo, poniéndome en la parada de quien nos ve desde afuera, puede resultar bastante confuso? O sea, tener a un representante de la Secretaría General y por otro lado un representante de la ANI, y tú dices, ¿quién es el interlocutor para entenderme con el Estado de Chile respecto a materias de inteligencia? Yo creo que puede ser un poquito confuso, señor presidente, si es que esa es la intención. Yo sería más partidario de que esto esté en el organismo que desarrolla funciones operativas, que ahí me hace mucho más sentido que tenga esta relación con otros países. Incluso eventualmente representantes en embajadas extranjeras, en el fondo hay muchas formas de aterrizar esto, pero no me hace mucho sentido que sea la Secretaría la que asuma ese rol de representación en el extranjero de la comunidad de inteligencia, inteligencia civil, me refiero, nacional. Muchas gracias. Diputado Joanet, y después le doy la palabra al diputado de Rementería y después al Ejecutivo. Sí, sobre el punto en la misma línea. Yo creo que bueno, pero lo podemos ver. Ha ido quedando más o menos de consenso en la comisión de fortalecer la ANI, sobre todo por la situación que tenemos, ¿no?, de urgencia, de cómo le ponemos más músculo y mejoramos una institucionalidad existente que más allá del nombre u otro, es responsabilidad nuestra justamente darle esa buena estructura y que funcione bien. Pero entonces, si finalmente es esta institución la que tiene que relacionarse con organismos de afuera, ¿en qué suma que un secretario ejecutivo de un cuerpo de ministros termina haciendo convenio? Eso va a enredar mucho al final. Y por tanto yo eso lo sacaría, porque en el fondo creo que no aporta, porque el director de la ANI, la propia ministra de Seguridad, el propio ministro de Interior tiene esos rangos para hacer esos acuerdos, y a partir de ahí la bajada viene desde los organismos técnicos. Gracias, presidente. Bueno, solicitaré como presidente de la comisión y espero por unanimidad votación separada del artículo E. ¿Ok? ¿Usted quiere señalar, aportar algo entre los diputados de Rementería? Yo quiero hacer un poco una visión tal vez disímil. Yo creo que el artículo dice establecer relaciones con organismos similares de otros países. Yo creo que cuando dice organismos similares se trata de otros órganos coordinadores que hay en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un órgano que es una Secretaría de Inteligencia que es similar. Entonces dice órgano analógico, y esto no obsta a que, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia tenga relación con otros órganos analógicos de la comunidad de inteligencia de otros países, o que las inteligencias militares tengan relación a eso. Yo creo que se deja la idea abierta de que pueda tener relaciones, establecer relaciones con organismos similares, porque creo que es necesario que tenga esa facultad y que no se cierra que pueda tenerla. También, por ejemplo, en unos artículos más adelante se habla que la Escuela Nacional de Inteligencia dependerá de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia. Sí, lo vamos a discutir, pero hay una serie de situaciones donde podría ser necesario que tuviera una relación con órganos coordinadores similares a ellos, y eso no obsta a que las relaciones obviamente no van a ser operativas, porque eso lo va a hacer la ANI o la inteligencia del ejército con la inteligencia del ejército de otro país, o la inteligencia de policial a través de Interpol con otras organizaciones de inteligencia policial. Creo que borrar esto deja tal vez una cojera a este órgano que no podría desarrollarlo de buena forma con sus órganos analógicos, y precisamente yo creo que la palabra clave es aquí, dice organismos similares de otros países. Tengo al diputado Undurraga, al Ejecutivo, y el diputado Kaiser. Bueno, puede hablar, voy a cederle, porque todavía no llega el veto, le voy a ceder la palabra.
Sí, bueno, presidente, como usted sabe, me voy a tener que retirar, entonces voy a dejar una opinión aquí y después me voy a retirar. Exacto. Mire, mi experiencia y en esta materia la quiero entregar con mucha transparencia, es que aquí no puede haber ningún espacio a la confusión. O sea, en este tipo de materia no puede haber el más mínimo espacio a la confusión. Está claro que en materia de intercambio de información lo hacen las agencias entre sí. O sea, la ANIC eventualmente tiene relación con agencias de otros países y hace intercambio de información en materia de inteligencia. Por lo tanto, esa relación siempre se da agencia a agencia, y Carabineros también hace una relación institucional a su nivel, digamos. Cuando no es ese tipo de relación, es un tipo de relación política. O sea, uno va y se pone de acuerdo con otro país en algún instrumento de cooperación, ¿cierto? Y normalmente eso lo hace la autoridad política. Lo hace el ministro, o lo hace un subsecretario, y por ejemplo el CLASIC, el Comité Latinoamericano de Seguridad, o eventualmente ciertos espacios de cooperación entre otros países. El secretario queda en una figura intermedia, por decirlo así. Entonces, a mí me parece que yo estoy de acuerdo en que se le retire esa posibilidad. Porque si no vamos, y creo que por eso es que, entrego mi opinión, si no vamos a generar un espacio de confusión que creo que para la institucionalidad no es bueno. Eso, presidente, y ahora si usted me permite la comisión. Yo sé, y era el compromiso que yo tenía, digamos, con el presidente del Senado, a quien yo además le advertí que las sesiones de los días martes son permanentes hasta que no terminemos esto, y esta va a ser la única vez que va a citar un martes a esta hora, digamos, al subsecretario. Dicho lo anterior, y como me tocaba la palabra después al diputado Kaiser y a la diputada Hertz, comparto plenamente lo que acaba de decir el Ejecutivo. Además, porque el señor secretario es un coordinador que alimenta única y exclusivamente al presidente de la República. Y esa es la función que nosotros le estamos dando. No le estamos dando el super jefe de inteligencia del país. Así que por eso que yo he solicitado votarla separado, para que posteriormente la rechacemos. Diputado Kaiser, ¿algo más que apuntar en relación a esto? Sí, es que extrañamente no es sobre este punto, pero me gustaría hacer una consulta, que es lo que pasa con mi cabeza. Quería consultar ¿No por su intermedio, Analía, lo siguiente. Nosotros nos dejamos establecido dentro de lo que es el organigrama la posibilidad que tienen los distintos servicios de pedir al centro de fusión informaciones que requieran. Es decir, me estoy explicando. Exactamente, el ida y vuelta no lo dejamos establecido, y en ese sentido podríamos dejar entonces a cada una de las ramas en la práctica exactamente alimentando esto, pero no alimentándose del sistema. Eso es lo que Esa es una discusión. Lo tengo claro. Estoy en votación sobre estos puntos. Es que si no se me olvida. Anotado. Diputada Hertz. Sí, muy breve, gracias, presidente. Sí, comparto también lo señalado por el Ejecutivo. Creo que este punto del establecer relaciones con organismos similares debe ser eliminado, porque tenemos que evitar de manera total y absoluta cualquier forma de autonomía institucional, para que no ocurra lo que ya ocurrió, en que objetivos de inteligencia pasan a ser, por ejemplo, opositores políticos, como ocurrió con la Operación Cóndor. Entonces, yo estoy de acuerdo en eliminar eso. Gracias. Aparentemente estamos todos de acuerdo. Bueno, vamos entonces a someter en votación el artículo 7º septies, con excepción de la letra B y de la letra E. Así es. Señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación. Sí, ya la pedimos. Para E, no F. La B y la E son las que se van a votar en forma separada con posterioridad. Sí. Por lo tanto, el presidente ha puesto en votación el artículo 7º septies completo, con excepción de esas dos letras. Diputado Johannes Kaiser, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. A favor, señor secretario. Diputado de Armentería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet.
A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Undurraga. A favor. El artículo ha obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado. Entonces procederemos con la indicación del B. Había indicación en el B, ¿no? No, presidente, solamente está la solicitud de votación separada. Separada. Por lo tanto, se pone en votación la letra B de este artículo séptimo septies, que establece como función del secretario sugerir al ministro a cargo del Gobierno Interior la propuesta de Política Nacional de Inteligencia de Estado para aprobación del Presidente de la República. Estoy en contra, ¿no? Diputado Kaiser. Estoy en contra, ¿no? En contra, señor secretario. Letra B. Tiene un solo sentido con esto. Nosotros generamos que dependiera del presidente y no dependiera del ministro del Interior, salvo en las cosas administrativas o de la ministra del Interior, salvo única y exclusivamente en las cosas administrativas. Y esto se sale de aquello. Bien, el señor Kaiser dijo voto en contra. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. En contra. Diputado Carter. En contra. Diputado de Rementería. En contra. Diputada Carmen Hertz. En contra. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Lee. En contra. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Sánchez. En contra. Presidente Undurraga. En contra. Bien, el resultado es 11 votos por la negativa, ninguno a favor, ninguna abstención. Se rechaza. Se rechaza entonces la letra B. Y se había pedido también votación separada del literal E, que establece como función del secretario establecer relaciones con organismos similares de otros países. ¿Por economía se podrá asimilar la misma votación a la anterior? ¿Se opone alguien a que se repita la votación, el resultado de la votación? Rechazado entonces. Bien. Por los mismos términos. Con la misma votación. ¿Ah? Procederá entonces a ser discutido en particular en el artículo 7 octies. Señor secretario. ¿Habrá una forma de nombrarlo? Sí, presidente, yo le voy a proponer una fórmula al final. El artículo 7 octies señala: la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado tendrá bajo su dependencia al Centro de Fusión de Inteligencia de Estado, que será el receptor de la inteligencia que elaboren los organismos y servicios de inteligencia para fusionarla y elaborar inteligencia de Estado. El artículo 7 octies no tiene indicaciones, presidente. Se ofrece la palabra. En votación. ¿Y adelante no tampoco? No. Ah, no, el octies. El octies. El octies está bien. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. En contra, señor secretario. Diputado Carter. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. Voy a argumentar mi voto, presidente. Yo creo que el Centro de Fusión tiene que ser una entidad más técnica, pero me da la impresión acá, como aparece, es una entidad mucho más política. Yo insisto en una discusión que hemos tenido acá, que creo que todavía está abierta respecto del rol de la Secretaría Ejecutiva y en este caso el Centro de Fusión. Yo me voy a abstener. Diputado Lee. Abstención, secretario. Diputada Erika Ñanco. Abstención, señor secretario. Diputado Sánchez. Yo también me voy a abstener porque no me termina de convencer que este centro de fusión tenga que estar en la Secretaría Ejecutiva. Creo que esto podría estar perfectamente en la NIC y podríamos ahorrarnos un buen poco de más carne que se le agrega al Estado.
Creo que esto podría estar perfectamente en la ANI o ANICO, como sea que se le llame. Abstención, señor secretario. Por lo tanto, el diputado Sánchez se abstuvo. Abstiene. Bien. Presidente Undurraga. A favor. Se han obtenido 6 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Se aprueba el artículo 7 octis. La campanilla, sí, para que no vaya a salir arrancando un voto por otro lado. Artículo 7 nonis entonces. Señor secretario. Oye, el artículo... Si no tenía cierta función, no tenía nada. No servía para nada. Artículo 7 nonis señala que el centro de fusión tendrá las siguientes atribuciones. A. Recibir, analizar, evaluar y fusionar la inteligencia de los organismos y servicios de inteligencia que haya sido comprometida en el Comité de Inteligencia de Estado en el marco del cumplimiento del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. B. Administrar un sistema de clasificación de información para la inteligencia que reciba de los organismos y servicios de inteligencia. C. Elaborar y proponer al secretario ejecutivo los reportes que se deban hacer al presidente de la República, los ministros de Estado o delegados presidenciales. D. Elaborar y presentar al secretario ejecutivo los informes de inteligencia. E. Cumplir las demás funciones que esta u otras leyes le asignen. Respecto, presidente, al artículo 7 nonis, se ha presentado una indicación suscrita por la señora Hertz y los señores Undurraga, Kaiser, Joanet y Tomás de Rementería, que solo modifican la letra C de esta lista de atribuciones del centro de fusión para intercalar después de la palabra reportes la expresión e informes y para eliminar la expresión o delegados presidenciales que figura al final, haciendo los ajustes de redacción que correspondan. Me había pedido la palabra el diputado Kaiser y el diputado Sánchez, tengo anotado. Aquí entra el punto que había tocado hace un par de minutos, señor presidente, que las distintas ramas, o sea, los departamentos sectoriales, en este sentido, no tienen la posibilidad de requerir del centro de fusión desde su propio interés sectorial la información de que pueda disponer el centro de fusión. Y en ese sentido creo que queda cojo el sistema. ¿De qué nos sirve a nosotros tener toda la información a nivel del centro de fusión? Gracias, señor presidente, por distraerme justo en este momento. El centro de fusión queda entonces con toda la información levantada, pero no necesariamente está obligado a bajarla nuevamente, aún a requerimiento de los directores sectoriales de Fuerzas Armadas, Policía, etcétera. Así yo recomendaría que nosotros incluyéramos la obligación dentro de lo que es el diseño para que el centro de fusión tenga que responder a los requerimientos de las distintas ramas si estos se presentaren, para que efectivamente información que recoja, por ejemplo, la Armada y que sea interesante para la Policía de Investigaciones, ya por ejemplo por contrabando, lo que fuera, efectivamente pueda ser recogida por el Servicio de Inteligencia de la Armada, de la Policía Marítima, si fuese necesario, y que quede en la ley. Es decir, que haya efectivamente una carretera de doble vía en esta materia, ¿no? Ida y vuelta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Sánchez, diputado Brito y diputada Joanet, diputada Yanco. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. A ver, me gustaría aquí también en el C que nos puedan aclarar, yo creo que la Secretaría, cómo ha avanzado la votación hasta ahora, porque recuerdo que en algunas sesiones anteriores hablamos respecto de la posibilidad de remisión de información directa a los ministros de Estado. No recuerdo cómo quedó eso finalmente configurado en el resto de los artículos, es que esto sigue siendo una posibilidad. Creo que aquí tiene que haber consonancia con lo que se aprobó antes. Y aquí en el fondo, si esto no está todavía resuelto, está todavía en el aire, creo que es mejor
un mecanismo por medio del cual la Secretaría le remite la información al presidente de la República y ahí verá el presidente, que tenga por supuesto la facultad para eso, aquí cuál de sus ministros se lo entrega. Pero eso ya viene a ser una cuestión casi discrecional del presidente de la República. Entonces, me gustaría que nos pudieran aclarar en qué estamos en esto y si tenemos margen en este momento para corregirlo. Yo apostaría a que la información la Secretaría se la entregue exclusivamente al presidente y verá al presidente, pero yo creo que eso es lo que conversa mejor con el régimen de gobierno que tenemos. Vivimos en un gobierno presidencialista y las facultades y la confianza y la información a la que acceden los ministros depende principalmente de la confianza y voluntad del presidente, más todavía algo de esta envergadura. Esa es mi duda, señora presidenta, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Brito, diputado Joanet y diputada Ñanco. Gracias. Solo a mí este artículo en particular me genera muchas más dudas y en especial también la indicación en la cual excluye a los delegados presidenciales como receptores de informes que puedan salir del centro. Es por eso que no concurriría a la aprobación, presidente, y quería poder explicarlo acá. Muy bien, está en su legítimo derecho. Diputado Joanet y diputada Ñanco. Bueno, la misma línea del diputado Brito, pero además, porque en el fondo, a ver si un delegado o lo que fue un intendente, si no tiene información y el general de zona sabe más que él, y el director de la PDI sabe más que él, y todos saben más que él, y él es en definitiva el representante del presidente o de la presidenta en la zona, y donde vamos a tener situaciones complejas, como en el norte del país, como en la Araucanía, no tenerle confianza a los delegados. Entonces, ¿para qué tenemos la figura del delegado? Entonces, ahí donde yo creo que el Centro de Fusión va mostrando alguna falencia. Lo otro que me hace ruido, presidente, es el tema de la evaluación. Porque en el fondo la evaluación uno se la tiene que dejar justamente a un rol más político, que toma decisiones. Ahora, si uno está pensando en evaluar la información que le va a entregar a las autoridades, estamos dejando el criterio que es un criterio técnico, supone que es un criterio técnico, le estamos entregando, dándole a un funcionario que si bien va a estar nombrado políticamente, pero tiene que tener, dijimos, porque pusimos además las características que tiene que tener un nivel técnico importante, no puede ser cualquiera, le estamos dando una atribuciones políticas. Entonces, por eso yo tengo problema con este artículo, presidente. Gracias. Diputada Ñanco. Sí. Sí, con respecto a la indicación que se presenta, no sé si se puede pedir votación separada con la A y la B, porque al menos yo estoy de acuerdo con intercalar la expresión e informes entre las expresiones reportes y que se deban, porque sí creo que es necesario que se le entreguen los reportes y los informes al secretario ejecutivo. Sí, se puede. Si lo solicito no hay problema. Ya. Sin embargo, creo que al igual como lo mencionaron antes el diputado Joanet y el diputado Brito, me parece un poco incongruente no poder entregarle la información a los delegados presidenciales en vista de que son ellos quienes dependen directamente del presidente de la República y debiesen también tener la información respecto de la inteligencia que sucede en las regiones. Tengo al diputado Undurraga, tengo al diputado Carter y al diputado de Rementería. Y Kaiser y acá. Nos quedan 11 minutos antes de empezar a aplazar. A mí me pasa lo siguiente. Primero, estamos en una discusión de quién maneja la seguridad en este país. Y hasta donde yo entiendo, digamos, no está definido todavía a través del Ministerio si va a ser un CEREMI o va a ser el delegado presidencial, que por lo demás, aquí lo que se le está señalando es que al ministro de la cartera se le señala la información, pero no se le imposibilita al ministro que la traslade, digamos, al territorio. Si hay un problema de seguridad y hoy día esto está manejado a través de prevención del delito o de la subsecretaría del Interior o de la misma ministra,
Nadie está diciendo que es de carácter reservada la información que se emite ahí. Luego, creo que además informar a alguien que no está claro que maneje las policías en las regiones, que para los objetos que el diputado Joanet se estaba preocupando, nosotros lo conversamos y así lo solucionamos, y por eso estamos presentando la indicación que estamos presentando. O sea, esto radiquémoslo en clientes, entre comillas, estratégicos. El primero el presidente de la República, el segundo los ministros. Pero si no, esta cuestión termina en la compañía de bomberos de no tengo idea dónde. ¿Me entiendes o no? Porque también pueden requerir información sobre un riesgo de un incendio. Ese es mi aporte. Estaba el diputado Carter, el diputado Kaiser y nuestro asesor, y además el Ejecutivo. Presidente, sí, también respecto a la letra C, creo que los delegados presidenciales no deben estar incluidos, porque sin esa lógica deben estar los alcaldes. Los alcaldes son los primeros en llegar a la necesidad de la comunidad, y por ejemplo un alcalde sabe perfectamente dónde puede haber, o por la información de los vecinos, donde hay un narco, donde hay más delincuencia. Por lo tanto, ahí debería ser una entidad, las municipalidades deberían ser una entidad activa, tanto en recibir como en entregar, en el supuesto de que está entregándose información a los delegados presidenciales. Por lo tanto, acá tenemos súper claro que quién maneja y quién debe manejar la inteligencia son los rangos superiores, no los rangos inferiores. Y acá no estoy mirando en menos ni a los alcaldes ni a los delegados, pero es el presidente quien decide, el ministro quien es secundado por la decisión del presidente, y claramente el delegado presidencial lo puede transformar en algo político. O sea, el siguiente paso va a ser de que instalen una oficina también en la delegación, la inteligencia, de lo que queremos, todo lo que está aquí en el texto, a que pasemos para allá. Pero la ANI es operativa. Pero la ANI no es operativa. Acá estamos hablando de temas operativos, porque después el delegado va a pedir también conocer la identidad de los agentes, va a querer conversar con ellos directamente. No, yo me opongo absolutamente a lo que está planteado en este texto. Ok, entonces tengo... No, pero es que lo que pasa es que... Sí. Tengo al diputado Kaiser, al asesor Hardy, al ejecutivo Ñanco y Joanet. Pero yo, 8 a las 58 voy a cortar la discusión y voy a someter en votación esto, porque si no, no se está terminando la sesión, faltan 2 minutos. Señor presidente, muchísimas gracias. Nosotros ya habíamos resuelto anteriormente quién recibía la información y cómo se repartía la información. Entonces yo recomendaría que en este artículo nosotros volvamos a la redacción que habíamos acordado anteriormente, que era el presidente de la República o el ministro del Interior, en su defecto, si fuese nombrado por el presidente de la República, el que decidiese quién tiene que recibir qué información. Y con eso superamos el impasse, creo yo. Si el presidente de la República o el ministro del Interior considera que un delegado presidencial necesita recibir una información determinada, que sea recogido de la mano de los servicios de inteligencia, es natural que tenga la posibilidad de hacérselo llegar. ¿No? Eso sería la propuesta que quería. Antes de darle la palabra a nuestro asesor, le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, nosotros en sesión anterior estaba buscando el artículo, pero el concepto da lo mismo el artículo. Hubo una larga discusión respecto de los destinatarios de la información generada en el marco del sistema de inteligencia. Y la opción por la cual se decidió fue que esos destinatarios fueran, desde luego y en primer lugar, el presidente de la República y luego ministros de Estado, y cortar ahí la cadena de difusión de información de inteligencia, porque dado que tiene el carácter de información de, comillas, inteligencia, es decir, una comunicación cerrada, secreta, resguardada, la menor cantidad de personas posibles, tomadores de decisión que la conozcan, apoya el proceso de producción de este tipo de información. Señor presidente, quisiera tener la oportunidad de referirme a la pregunta del diputado Kaiser. ¿Podría ser? Encantado.
Ya, el diputado Kaiser preguntaba cómo hacemos o cómo está contemplado la circulación de información de doble vía, es decir, desde el servicios de inteligencia civil hacia los militares. Es que le estoy contestando a usted. No, por supuesto, no hay ningún problema. Y tengo la impresión que la duda del diputado Kaiser tiene que ser mirada con las siguientes ideas. Primero, el Centro de Fusión tiene como tarea la producción de inteligencia de Estado. Y en ese marco, ponerla a disposición del Comité de Inteligencia para dar cuenta de los compromisos adquiridos en el marco del plan estratégico para generar inteligencia de Estado. ¿Qué problema tenemos? Que se rechazó la definición de inteligencia de Estado. Voy a leer lo que decía. Inteligencia cuyo fin es contribuir a la planificación, toma de decisiones y evaluación de las acciones del Estado dirigida a aprovechar las oportunidades, riesgo, integridad territorial, soberanía, seguridad del Estado, etcétera. Entonces, sin esa definición no existe en la ley, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que el Centro de Fusión genera inteligencia de Estado, que es procesada en el marco del Comité de Inteligencia, y el Comité de Inteligencia tiene por objeto coordinar el trabajo de las distintas entidades generadoras de inteligencia. Por lo tanto, no está previsto, comillas, un tráfico de información de inteligencia entre las agencias, ni entre las militares y civiles o policiales, etcétera, sino en el marco del Comité de Inteligencia. Me voy a explicar más claramente. No está previsto el tráfico de información fuera del Comité de Inteligencia. Esa es la respuesta que puedo dar de acuerdo a lo que está aprobado hasta este instante. Le voy a dar la palabra por un minuto a nuestro asesor Hardy, y siendo las 11:58 voy a proceder a ver cómo lo votamos. Señor presidente, la verdad que una de las cosas que hay que a lo mejor explicar de forma más detallada es que lo que es un centro de fusión. Un centro de fusión es un organismo colaborativo en el cual hay representantes de todo el sistema de inteligencia. Todas las agencias de inteligencia al día de hoy tienen su propio centro de fusión, incluso algunos tienen centros de operaciones porque conducen operaciones, no solo fusionan los resultados de la obtención. Por lo tanto, en un centro de fusión hay delegados, hay representantes de las otras agencias de inteligencia, y eso justamente están presentes ahí porque de esa forma se consigue obtener la información, se consigue analizar en forma cruzada, mirarla con todas las perspectivas desde todas las disciplinas y finalmente hacer la evaluación, que es fundamental, la evaluación técnica de la fuente y de la información que se obtiene, y se elabora el producto. En la práctica, un centro de fusión trabaja para una autoridad, es clave para que cualquier organismo de inteligencia pueda finalmente tener el producto resultante. Lo obtenido llega al centro de fusión y ahí es donde efectivamente se hace el trabajo técnico, práctico para producir la inteligencia que es el producto final. Muy bien, tal como señalé, siendo las 11:58, lamento, pero tanto la diputada Ñanco como el diputado Llanet ya expresaron sus puntos en relación al tema. Señor secretario, entonces, ¿cómo procedemos a la votación? Presidente, antes de eso le informo que se ha recibido una nueva indicación que incide en este artículo para agregar una letra nueva, una nueva letra F, que establece como una... ¿sí? Voy a solicitar la anuencia para aumentar la hora de sesión hasta las 12:15. Gracias. En esta indicación, el diputado Kaiser propone una nueva atribución del centro de fusión que diga: entregar a petición de los directores de los servicios de inteligencia información solicitada por estos para el mejor funcionamiento de sus propias organizaciones. Entonces, porque podéis tener intervención de militares con civiles o civiles con militares, pues es lo que están haciendo.
O sea, no, por ningún motivo. ¿Ah? Estamos en votación. Ya estamos en votación. Entonces, presidente. Sí, se pudo hablar. No, estamos en votación. Estamos en votación. La idea es que quisiéramos llegar a un acuerdo para poder esta vez hablar antes de la votación, para que pueda explicar el diputado Kaiser los fundamentos para que podamos avanzar, porque si no... No, pero es que más tiene el voto anteriormente. ¿Habría para que pueda explicar el diputado Kaiser? ¿Acuerdo? ¿Habría acuerdo para que pueda explicar? Sí. En derecho público, señor presidente, solamente es dado hacer aquello que está, para lo cual se está expresamente facultado. El centro de fusión va a recibir información, no estoy hablando de la inteligencia que va a ser el producto del centro de fusión, ¿de acuerdo? Pero el centro de fusión, en la misma norma, se establece que va a generar un archivo que va a tener va a recibir una cantidad muy relevante de información del resto de las organizaciones de inteligencia. Si las organizaciones de inteligencia solicitan, por ejemplo, la PDI solicita al centro de fusión hoy día información, ¿ya?, lo va a estar haciendo sin un respaldo legal. El centro de fusión le va a poder negar la entrega de información que sea relevante para su propia organización, porque no existe una obligación legal de entregarla. Y la pregunta es si efectivamente nosotros queremos que las distintas organizaciones no puedan beneficiarse de manera orgánica, estoy hablando orgánica, porque en el Comité de Inteligencia, por supuesto, se pueden hacer todas estas preguntas, ¿ya?, pero que las organizaciones, las instituciones no se pueden beneficiar de manera orgánica de la existencia de un centro de fusión donde llega toda la información del resto de los organismos de inteligencia que pueden ser relevantes para el cumplimiento de sus metas sectoriales. Es que el problema es que no se hace a través del Ministerio esto. Si no se hace a través del Ministerio, no se puede hacer a través del Ministerio. Estamos hablando de lo que es la organización de inteligencia propia del sistema. Si va a pasar todo esto a través de qué ministerio, por lo demás, a través del presidente de la República tendría que pasar. Porque no está dependiendo este sistema del Ministerio del Interior tampoco. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema one way, que tiene solamente un camino. Llega la información al centro de fusión y desde el centro de fusión se genera el producto de inteligencia de Estado, pero eso no significa que lo que son subproductos o lo que es información que sea reconocido tenga que ser entregado a las distintas ramas que tengan interés en ello. Y en derecho público nuevamente se puede hacer aquello que está autorizado y no aquello que no lo está. Entonces yo efectivamente dejaría esto adentro. ¿Por qué? Porque lo que está replicando es lo que ya sucede en este momento, pero sucede de manera inoficial, sin una estructura que le dé una garantía a esto. Nosotros estamos generando una infraestructura también para ello. Eso sería. El Ejecutivo y el diputado Ivanet. No, pero si te lo estoy dando la palabra, pero primero el Ejecutivo me la señaló antes, a propósito de esta indicación. Señor presidente, nosotros estimamos que el proceso de entrega, recepción y procesamiento de información, de acuerdo a lo que se ha aprobado hasta ahora en este proyecto de ley, tiene previsto una instancia, se ha generado una institucionalidad para que aquello ocurra. Insisto, entrega, por un lado, entregar, recibir y procesar, y esa instancia es el Comité de Inteligencia. Y si bien el diputado Kaiser ha señalado que hoy día existe una entrega o intercambio de información entre agencias de manera extraoficial, precisamente lo que estamos buscando con esta ley es fortalecer el sistema de inteligencia de Estado y además ordenarlo en términos de cómo se genera la información, cómo se genera inteligencia y cómo interactúan los distintos organismos. Nos parece que podría ser altamente perturbador que pudiera existir una relación directa entre agencias de inteligencia para intercambio de información extra
comité de inteligencia, porque de lo que se trata es que en el comité de inteligencia esté determinado cuál es la inteligencia que la ANI en concreto y los demás organismos de inteligencia tienen que generar conforme al plan estratégico de inteligencia. Por esas razones no nos parece adecuado que haya una actividad extra comité de inteligencia interagencial sin control de ninguna especie, porque de lo que nos hemos preocupado en la tramitación de este proyecto de ley es que haya pesos y contrapesos, chequeos y contrachequeos respecto de la acción del conjunto de las agencias de inteligencia, porque la labor que desarrollan y los métodos de los cuales disponen conforme a la ley son muy delicados. Por lo tanto, desaconsejamos como Ejecutivo la posibilidad de una interacción directa interagencial. Tengo Gracias, al diputado señor Joanet y al asesor Hardy que me pidieron la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy breve porque ya lo ha señalado el Ejecutivo, pero la inteligencia la hacen los organismos, no la hace el Centro Fusión. Hay una situación jerárquica aquí que tiene que seguir funcionando, o sea, no se mandan solo los organismos. Es muy peligroso que se pongan creativos y empiecen a traspasar información uno a otro cuando en definitiva no se entera, digamos, la instancia que tiene que enterarse más allá de las diferencias que uno puede tener o no con el Centro Fusión, más encima que pase por fuera del Centro Fusión la información, por el lado, cuando el objetivo justamente del Centro Fusión, con el que uno puede estar o no de acuerdo, en fin, y el rol de la ANI y todo lo que hemos hablado acá, finalmente se pierde el sentido de esto. Gracias, presidente. Muy bien, diputado. Asesor Hardy. Señor presidente, tal vez para explicar un poco, el comité de inteligencia se reúne con cierta frecuencia, pero no es un trabajo 24/7. Los centros de fusión funcionan, no dejan de funcionar en ningún momento. Por lo tanto, cuando se requiere inteligencia, es imposible que se cite al comité para hacer intercambio de información, y los centros de fusiones necesitan, para que el sistema de inteligencia sea colaborativo, cosa que hoy día a veces no logramos, es que estén interconectados. De hecho, para eso existen las redes seguras, las bases de datos seguras, y los centros de fusión tienen delegados, representantes de cada una de las agencias, para que puedan contribuir y darle la seguridad necesaria a la información que se maneja entre ellas. ¿Ya? El comité es una instancia colegiada, pero que se reúne periódicamente, de acuerdo al nuevo proyecto, 1 o 2 veces al mes. Eso no es una instancia suficiente como para que el flujo de información e inteligencia sea efectiva para lograr los productos necesarios. Ejecutivo. Señor presidente, en relación a lo que señala el experto señor Hardy, estimamos que ello no es óbice lo que está señalando respecto de que pueda existir una relación siempre y cuando se genere en el marco de una autorización o de un conocimiento del Comité de Inteligencia. Lo que como Ejecutivo desaconsejamos es que exista una libertad para generar una relación sin conocimiento del sistema de inteligencia. Para eso existe el Comité de Inteligencia, y ello implica que puede haber perfectamente una autorización amplia en el marco de un tema, pero no una cuestión sin chequeo o contrachequeo de ninguna otra institución. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo, mi aprehensión tiene que ver con quién califica la necesidad del requerimiento de una agencia tercera a otra agencia. Porque aquí lo que se está viendo en el texto que presentó por mi propio intermedio, diputado Kaiser, usted está abriendo la puerta, pero no hay quien regule que si efectivamente esa información es relevante para las acciones, para el accionar de la agencia a la que la está solicitando. ¿Entiende? Y eso yo aquí comparto con el Ejecutivo su posición. Y procedemos a votar. ¿Sí? Señor presidente, nosotros no hemos pasado todavía por las atribuciones del director del centro de fusión. Pero si nosotros dejamos esto instalado y le damos al director, porque esto pasa por el centro de fusión, esto no pasa fuera de la institucionalidad, como he escuchado que se teme.
Esto pasa por el centro de fusión. Llegan las solicitudes de información al centro de fusión. Lo va a tener que ver el director del centro de fusión, que va a ser el que naturalmente va a calificar. Y el director del centro de fusión está supeditado al secretario ejecutivo. Es decir, aquí no hay un quiebre en la jerarquía. Lo que hay son solicitudes que entran al sistema, son calificadas. Si hay una información que sea relevante dentro de lo que se está solicitando, lo califica el propio director del centro de fusión y lo va a reconducir. Si aquí no se va aquí nadie ha pedido aquí nadie, sí, pero estamos hablando, lógico que es un funcionario. Los funcionarios son los que califican en el Estado, creemos tanto en el Estado, por lo demás. Pero la democracia finalmente, sin duda, lo que estoy tratando de plantear, señor presidente, y para cerrar, es lo siguiente. Tiene que haber una instancia a la cual va a llegar prácticamente todo el producto de inteligencia de Chile, que es el centro de fusión de las distintas organizaciones. ¿De acuerdo? Y ese centro de fusión tiene que estar en condiciones, ¿ya?, de servir también a sus propias bases, si así lo queremos decir. Y tiene que hacerles llegar información que sea relevante para el cumplimiento de su misión. Si no tenemos, al mismo tiempo que tenemos la subida de información, no tenemos una bajada de información, entonces estamos perdiendo una cantidad enorme de recursos de inteligencia que puede servir a lo sectorial. Ese es el punto. Por eso lo estoy planteando de esta manera. Se puede modificar el legítimo derecho, por favor. Y aquí vamos a votar, digamos, su indicación. Señor secretario, ¿cómo proseguimos? Señor presidente, yo le recomiendo hacer 3 votaciones, que son las siguientes. En primer término, tenemos 3 minutos todavía, son las 12:12. En primer lugar, el artículo 7º nonies, como figura en el comparado, conjuntamente con la indicación a la que se dio lectura al inicio, que en la letra C añade la palabra e informes, y considerando como una solicitud de votación separada o división de la votación, la expresión final que dice o delegados presidenciales. Vale decir que quien vote a favor vota con reportes e informes y sin o delegados presidenciales. Y sin delegados. Luego, el que vota a favor lo vota así. Luego habrá una segunda votación. Aquí les ruego que pongan atención. Como se ha pedido división de la votación, habrá una segunda votación en la que se va a votar la expresión final o delegados presidenciales. Eso para las personas que no quieren. La primera votación no la estamos eliminando, estamos dejándola fuera de la votación para pronunciarnos sobre ella después. Y en tercer lugar, la indicación del diputado Kaiser que añade un literal nuevo. Que no tiene que ver con esto puntual. En votación entonces. Entonces, en primer lugar se pone en votación el artículo 7º nonies más la indicación que se leyó al inicio, con exclusión de la expresión o delegados presidenciales de la letra C, que se va a votar después. Esto hay que probar. Diputado Kaiser. Entonces aquí estamos votando. Sí. Todo el articulado dejando afuera o delegados presidenciales, no rechazando o delegados presidenciales, sino dejando fuera de la votación o delegados presidenciales e incluyendo reportes e informes. A favor, señor secretario, gracias. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. Así como en la votación anterior, yo me voy a abstener. Muchas gracias. Diputado presidente Undurraga. A favor. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado. Enseguida corresponde someter a votación la frase o expresión final contenida en la letra C del artículo 7 nonies, que dice o delegados presidenciales, que se había excluido de la votación anterior. Se pone en votación solamente esa expresión.
Se está poniendo en votación la expresión. Los que quieran que se mantenga la expresión tienen que votar a favor. Los que quieran que se elimine tienen que votar en contra. Pido aplazar por 3 minutos. Gracias. Diputado Kaiser. En contra de la expresión, muchas gracias, señor secretario. Diputado Becker. En contra, presidente. Secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. En contra. Diputado de Rementería. En contra. Diputada Carmen Hertz. En contra. Diputado Joanet. Por las regiones. A favor. Diputado Lee. En contra, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. Al igual que el diputado Jonet, a favor por las regiones. Diputado Sánchez. En contra. Presidente Undurraga. En contra. Son 3 votos a favor y 8 votos en contra, presidente. Se rechaza. Finalmente corresponde someter a votación la indicación que ha presentado el señor Kaiser para incorporar una letra nueva en el artículo 7 nonis. Diputado Kaiser. Señor presidente, el sistema requiere que el flujo de información esté institucionalizado a través del centro de fusión. Es por ello que he presentado esta indicación y voto a favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Becker. Abstención, señor secretario. Diputado Brito. Abstención, señor secretario. Diputado Carter. En contra. Diputado de Rementería. Abstención. Diputada Carmen Hertz. En contra. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Lee. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. En contra, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Undurraga. En contra. Son 3 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones. Se rechaza la indicación, presidente. Es rechazada. 2 cosas antes de levantar la sesión. La primera, recordarles que hoy día tenemos sesión secreta en la tarde. ¿Ya? La segunda, recordarles que mañana los asesores y ojalá la mayor cantidad de diputados posible, ya sea por, no mañana, el jueves, se conecten a partir de las 3 de la tarde. La tercera es que nosotros el lunes sí o sí a las 11 de la mañana vamos a estar nuevamente aquí haciendo trabajo prelegislativo. Y la cuarta, ¿Ah? Y que pueden ir presencialmente a la Sí. oficina también. Sí. Y la cuarta, presidente, que confirmen la visita al CITA mañana. Perdón, hay que confirmar la visita al CITA mañana entre 3 de la tarde y 6 de la tarde. CITA es un centro de innovación tecnológica de la Armada. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.